Hola clase y profesora. Me llamo Skylar McDaniel. Mi especialidad es CISA y mi subespecialidad es Non-Profit Administración. Soy estudiante de GVSU en mi tercer año de escuela, pero me queda un semestre más hasta que me gradúo. Gracias a todos por venir hoy. No había tomado español desde la escuela secundaria hasta este semestre. Estoy tomando español porque es necesario que me gradúe. Siempre me ha costado aprender español. En total, he tomado 6 años de español y un semestre en la universidad, y todavía no soy muy bueno en ello. No tengo planes de usarlo mucho en mi futuro, aunque espero usarlo para poder comunicarme con otros. Una ventaja de tomar español en línea es que darle la flexibilidad que necesita. Una desventaja es no poder experimentar la cultura de español y solo experimentarla a través de videos. Por eso, recomiendo que el Departamento de Lenguas dé un proyecto que haga que los estudiantes experimenten un poco de la cultura que están estudiando. Por ejemplo, un proyecto que obliga a los estudiantes a hacer un plato de comida tradicional española en casa. Tareas como esta se pueden hacer en casa, pero aún permiten que los estudiantes experimenten la cultura. Las cosas que eran más difíciles para mí eran poder trabajar desde casa, navegar por el supersitio y completarlos a tiempo. La profesora Fortes hizo que Blackboard fuera muy organizada y fácil de seguir. Las cosas más difíciles para mí fueron hablar y fundamentar los módulos hablados en el supersitio y responder a las preguntas oralmente. Si hablar español es algo que necesitas para tu futuro profesional, te recomiendo que tomes una clase de español en persona. Si tienes una vida ocupada y solo necesitas tomar español para graduarte, te recomiendo que lo tomes en línea. Este semestre he aprendido a manejar mi tiempo y equilibrar mi vida, mi trabajo y mi escuela. Si no hubiera tomado clases en línea este semestre, no habría podido hacerlo todo. Es muy importante cuidar de ti mismo si tomas clases en línea. No es bueno sentarse delante de una computadora durante horas para su salud mental o física. Para aliviar el estrés y cuidarse, tome tiempo para pasear el rato con amigos, hacer ejercicio, tomar descansos y llevar una dieta equilibrada. Este semestre aprendí que el ambiente en el que estoy tiene un impacto en lo productiva que puede ser. Seguro encontrar un lugar que te haga sentir tranquilo y motivado para hacer tu trabajo. Mi lugar favorito son las cafeterías. Si vas a tomar español en línea, te recomiendo que hagas tarjetas para todo tu vocabulario y conjugaciones verbales. Espero que esto haya sido de ayuda para ti y que mis experiencias y recomendaciones sean útiles y que tengas una experiencia increíble y sea que tomes clases en persona o clases en línea. La mejor de las suertes en tu futuro.